Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo la Escritura en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dios bendiga a los oyentes que están en las redes sociales, en sus hogares o donde quiera que nos sintonicen a través de estos medios. Vamos a estar meditando en esta enseñanza. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Este capítulo 3, versículo 22 de Lamentaciones dice así en el nombre del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Amén. Vamos a orar. Dios del cielo, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque hoy nos permites estar aquí en tu casa y porque nos has permitido, Señor, que esta misericordia haya sido nueva en esta mañana. Hemos estado aquí adorándote, alabándote, dándote acción de gracias, mas hoy, Señor, disponemos nuestros corazones para que tu palabra, Señor, venga a habitar en nuestras vidas y nos haga entender, nos haga comprender, Señor, lo que es necesario para nosotros. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, trae paz, trae tranquilidad, trae comprensión, y a cada uno de los oyentes también sean bendecidos en esos lugares, en esas ciudades o de donde quiera que escuchen también este mensaje. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a tomar nuestro lugar y vamos a estar atentos a la Escritura. En este tema se le ha titulado La misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia o cómo se manifiesta la misericordia de Dios para cada uno de nosotros como seres humanos, como personas que estamos aquí en este mundo? La mayoría de cada uno de nosotros conocemos cómo Dios nos crió y conocemos la historia de cómo Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y en este tema de la misericordia, aquí estamos mirando y examinando. Este libro se le atribuye a Jeremías y vamos a estar examinando en este tema de alrededor. Nuestra mente va a viajar alrededor de unos fue escrito de unos 587 años antes de Cristo, unos 2500 años alrededor, 2550 por ahí. Vamos a trascender nuestra mente y nuestra memoria y vamos a unirnos en esta palabra y vamos a entender y poder comprender cuál fue la circunstancia que pasó Israel, cuál fueron los problemas que ellos vivieron, cuál fue la manera en la cual un pueblo llamado el pueblo de Dios, un pueblo santo, un pueblo lleno de promesas divinas, un pueblo que vivió el amor, un pueblo que experimentó los milagros, un pueblo que vio la gloria de Dios, un pueblo que oía la voz de Dios, teniendo tantas bendiciones, teniendo tantas maneras de que Dios tuviese ese cuidado de amor para con sus hijos. Estamos mirando aquí en esta historia cómo Israel seguía, como en otras ocasiones, en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, en su desviación por el pecado, por la idolatría. Y como vemos nosotros que aunque la misericordia de Dios está allí, vamos a mirar muchas de las veces cómo la ira también de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Cómo Dios como Padre tiene cuidado de sus hijos, pero también muestra la corrección. Y es aquí donde el pueblo de Israel vivió una calamidad, de una manera de pérdidas de vida, de una destrucción del mismo pueblo, cómo vinieron y tomaron dominio de ellos. ¿Por qué Dios permite estas cosas siendo un pueblo de Dios?
Bueno, vamos a mirar la misericordia de Dios en el primer punto. Es un trato compasivo, un trato bondadoso de Dios para con los suyos. Él ofrece a través de una humildad y ofrece a la humanidad e incluye el perdón de pecados y le ayuda en la debilidad e invita a vivir una vida de amor y de perdón. Hasta ese punto estamos mirando unas cosas buenas, unas cosas maravillosas, esenciales, que la conexión de la misericordia y la explicación encontramos características de un amor tierno, un amor compasivo, un amor que ayuda en todas las necesidades que el ser humano se encuentre, en el sufrimiento, en el dolor, en la desesperanza y en todo lo que el hombre clame. Dios está dispuesto a ayudarlo. Pero aquí en esta característica también encontramos el perdón. Dios está dispuesto a perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepienten y se apartan de las iniquidades. Estos actos de cada uno de nosotros conllevan a ofender a Dios. A ofender a Dios. Y como nosotros vemos en la historia de la humanidad, cada padre trata de someter a su hijo en el bien. Trata de incluirlo para que sea un buen hijo a través de los años y pueda representar a las generaciones o a los suyos con una buena identidad. Pero hay hijos rebeldes. Y los padres también tienen que someter una mano dura para que no vayan corrompidos en la sociedad. Y ahí se muestra en la naturaleza del ser humano entendimiento, comprensión y una manera de analizar prudentemente las cosas conforme a la sabiduría que cada uno alcanza aquí en la tierra. Cuando no se incluye a Dios en un término de donde hablamos de un hogar, donde no está Dios 100% o no se toma a Dios 100% para que venga a habitar en el hogar y pueda ser Él el que gobierne esos hogares, aún así el hombre en la creación fue determinado con sabiduría, con entendimiento, con comprensión y una manera de analizar los objetivos si van a ser productibles o perjudicables. Y es ahí que la naturaleza que Dios puso en cada ser humano está determinada para hacer el bien o para hacer el mal, para considerar si los actos cometidos traerán destrucción propia o traerán bendición para los demás. Entonces, en esas actitudes encontramos nosotros que Dios perdona siempre y cuando el hombre se arrepienta y el hombre se humilla y se aparte de las ofensas que son cometidas hacia Dios. En ese punto encontramos también en su característica la fidelidad. La misericordia no falla, ella permanece fiel y para siempre. Pero nosotros como seres humanos sí fallamos, sí le damos la espalda a Dios. Y en estas características de la muestra de la misericordia de Dios encontramos dos cosas: una oportunidad para ser restaurados y una oportunidad que nos muestra para no cometer los errores. Esta decisión propia en las características que Dios nos da, siempre le dio al hombre la decisión. Es tuya, pero hay consecuencias o hay bendiciones. Y es aquí donde en el pueblo de Israel encontramos nosotros la caída de Jerusalén, donde fue asolada, donde fue abandonada. ¿Por qué Dios dejaba a su pueblo para que sus enemigos viniesen y se apoderaran de ellos? Se llevasen cautivos a los adolescentes, a los jóvenes, y a los ancianos los mataban a filo de espada.
a los adultos. En ocasiones abatían todo el pueblo, se llevaban todos los bienes. En otras ocasiones se llevaron hasta el arca del pacto de Jehová. ¿Por qué sucedieron tantas cosas escarbándole en el trasfondo? Siempre la Escritura nos va a llevar a la idolatría, a la contaminación y a la desobediencia de Dios, donde le inculcan los mandamientos por donde vayan, no se mezclen. Caminen derecho, el caminar es derecho, ni a izquierda ni a derecha, no se tuerzan, van a una promesa de las tierras prometidas. Pero en la desobediencia el pueblo se aparta y hace alianza con los filisteos, y hace alianza con los amorreos, y con todos sus enemigos. Se mezclan los hijos, se mezclan las hijas, y se convive, y se corrompen los mandamientos, se corrompe la promesa, se corrompe lo que Dios ya había definido para su pueblo. No tomen familia de los pueblos extranjeros. Y en esa corrupción la mente entra a tomar los dioses de estos pueblos y a meterlos dentro de su mismo pueblo, a contaminar la esencia divina, a contaminar, y se van los pensamientos de lo que es la misericordia, de lo que es el amor, de lo que es la mansedumbre de Dios, y se quita eso para prestar atención a ídolos que no tenían absolutamente nada que ver con Dios. Y Dios deja a su pueblo para que entienda, para que razone, para que medite, y pueda el pueblo llegar a una conclusión, que es esto: tener una oportunidad de la restauración. Pero vemos nosotros en este libro de Lamentaciones, en sus pocos capítulos que son compuestos, vemos nosotros en el pecado, la miseria de Jerusalén, la derrota, la humillación y la pena por el pecado. Una devastadora manera en la cual Dios analiza a su pueblo, la corrupción espiritual, donde el pueblo no entiende, no comprende, no razona, cuando el ego, el orgullo y la soberbia se apoderaron de ellos. No escuchan más la voz de Dios, entonces Dios determina humillarlos. ¿Cómo Dios sometía a su pueblo en el Antiguo Testamento? Cuando los enemigos se apoderaban de ellos. Y cuando los enemigos venía una calamidad extrema. Ellos no tenían compasión. ¿Quiénes gobernaban los enemigos de Dios? Era Satanás. Eran los mismos ángeles que se rebelaron. Y ellos siempre quisieron destruir el plano divino. Y ellos no guardaban compasión. Violaban a las mujeres, colgaban a los hijos, los secuestraban, los mataban delante de sus padres. En otra de las escrituras dice que tomaban a los niños recién nacidos y los estrellaban contra el suelo delante de sus padres. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué lamentación del pueblo, de los padres, ver a sus propios hijos delante de la vista de ellos siendo despedazados, siendo muertos a filo de espada! Pero ¿por qué esa manera no se evitó? ¿Por qué esa manera se llevó a cabo? Tanto cuando Dios se aparta de un pueblo, estamos mirando nosotros en medio de un gran sufrimiento, una oración de un profeta que analiza las circunstancias. En la desesperanza del mismo profeta, su exhortación a orar por la angustia de Judá es que se tenía que someter en humillación para contrarrestar la maldad. ¿Cómo Dios aparta su misericordia de su pueblo y deja que el enemigo entre en su propio pueblo? ¿Usted cree que a Dios no le pesa? ¿Usted cree que a Dios no le duele? ¿Usted cree que Dios no se lamenta? Pero no hay otra manera
hasta que sean humillados por sus enemigos y tomen el control, y de esta manera estamos mirando nosotros una desobediencia total del pueblo de Israel. Estamos mirando nosotros en el capítulo 3, 22, donde el profeta analiza todos los acontecimientos y empieza a escarbar, empieza a analizar en la maldad por qué nos sucedió estas cosas, por qué, y se enfrenta en una circunstancia allá por el capítulo 4, 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Cuando sus enemigos se apoderaron de ellos, trajeron una hambruna. Los que no murieron a filo de espada morían de hambre. ¿Es esto la causa de la desobediencia del hombre? Y es donde nosotros analizamos por qué tantas tragedias dentro del pueblo de Dios. Mas sin embargo el profeta clama: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de estos pequeñitos. En medio de las dificultades, Dios siempre examina quién se va a levantar a clamar por su pueblo. ¿Quién se va a levantar a hablar la verdad? ¿Quién se va a levantar por qué causa Dios se apartó del pueblo? Es ahí donde la corrupción de los líderes de Israel, donde los corazones se habían desviado, donde habían desmayecido, donde ya no había una reverencia entre los mandamientos de Dios. ¿Cómo el pueblo se va apartando? Si la misericordia está ahí, Dios siempre es compasivo, bondadoso y siempre ofrece el perdón de pecados y siempre sigue haciendo la invitación de amor para cada uno de nosotros. Él nunca se ha apartado, ha estado ahí. Pero la corrupción de nuestras vidas han hecho división. Se divide el hombre de Dios. Cuando el hombre solo quiere las bendiciones de Dios, cuando el hombre siempre ve a Dios como algo que quitarle para bien, eso cayó el pueblo de Israel. Es que es nuestro Dios, es que siempre nos ha defendido, es que su mano siempre ha estado ahí. Y somos, en un tiempo el pueblo se jactó de ser pueblo de Dios. Y a Dios no le gusta la jactancia. Dios le gusta que le demos la honra, la gloria, el reconocimiento, la exaltación a Él, porque Él hace todas las cosas. Por eso dice una de las partes de las Escrituras: no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Miren qué reconocimiento. Es darle a Dios lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, en este trasfondo de la historia, Dios siempre ha estado ahí en ese acto bondadoso, en la lealtad, en lo eterno, en lo amor, dando siempre la respuesta para sus hijos. ¿Qué pasó aquí en este pueblo? No vamos a entrar mucho en detalle, pero queremos mirar nosotros que a través de esa pérdida de familias, de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese quebranto, por la arrogancia del pueblo, por la desviación de los pecados, cuando ya la palabra no se leía más, cuando ya los mandamientos no se tenían como ordenanzas, cuando ya la presencia de Jehová le da igual al hombre, cuando ya había esa convivencia entre los ídolos, esa mezcla, entonces Dios se aísla, Dios se aparta.
Ahí está, es lo que quieres, ahí te quedas. Pero hubo un profeta que intercedió en el dolor y el sufrimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que la misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros y son nuevas cada mañana. Y hoy por su misericordia usted y yo nos levantamos. Y estamos aquí en su casa tratando de entender qué Dios quiere de nosotros. Pero Dios también quiere ver el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a dar a Él? ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a corresponderle a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado? Y ha estado ahí siempre. Y por ciertas circunstancias que el Señor nos ha sometido en algunas ocasiones, que nos ha quitado el empleo, el trabajo, o no hemos tenido para comer, o no hemos tenido un carro, mas sin embargo Dios ha suplido, Dios ha sido bueno, Dios nos ha dado vestimenta, calzado, podemos disfrutar de una buena comida en algún restaurante, y todas esas bendiciones están fluyendo por su misericordia, por su amor, por su bondad. Pero cuando el hombre recibe todo eso de Dios y le da la espalda, entonces el hombre se queja, el hombre se lamenta, el hombre es entregado en los enemigos. Entonces, ¿cuáles son los enemigos actuales que nosotros podemos tener hoy en día y que el pueblo de Dios le haya dado la espalda para que nuestras vidas no sean ya más rectas delante de Él? Hay que escarbar y quitar. Si la mundanalidad ha sido y ha entrado y se ha mezclado con la palabra santa de Dios. Si las tradiciones del mundo se han metido en el templo del Espíritu de Dios y se ha contaminado. ¿Sí? Entonces, en eso tenemos que analizar nosotros y sacar de nuestras vidas, porque el día de mañana no veremos más la misericordia de Dios, sino que miraremos la ira de Dios. Israel experimentó la ira de Dios y fueron llevados, y fue cautivo el pueblo de Israel, y fue desolado, y fue en gran pérdida. No había necesidad de tal cosa. Pero el pueblo se apartó, el pueblo se desvió. Y en esa manera encontramos nosotros, a través de este profeta, cómo nuestras vidas pueden ser relacionadas. Se implora la restauración. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas han sido tomadas por forasteros. Los huérfanos somos ahora sin padre. Nuestra madre son como las viudas. Nuestra agua bebemos ahora por dinero, tenemos que pagarla. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Mire, cuando lo tenían todo, hermanos, y le dieron la espalda a Dios, ahora tenían que comprar la comida, tenían que comprar la leña, tenían que comprar el agua. Cuando eran dueños de pozos de agua, cuando toda la tierra fluía, hermanos, las bendiciones, fueron llevados cautivos, hermanos, y ahora trabajaban para sus enemigos. Esparcido fue el pueblo. Hoy vemos nosotros, a través de los tiempos, cómo ahora el enemigo ha sido muy astuto. No es una manera tan visible como lo era en el pueblo de Israel, donde todas las naciones se daban cuenta que Jehová estaba con ellos y que Jehová los castigaba. Era visible entre los pueblos la misericordia de Jehová, pero también era visible la ira de Dios. Y cuando todo el amor y la misericordia estuvo en el pueblo, pero cuando los corazones se desviaban, Dios mostraba su misericordia cuando Moisés intervino por el pueblo.
Pero cuando el pueblo se desviaba, también la tierra se abrió y se los tragó. Cuando el pueblo renegó, también las serpientes les picaron y murieron. Cuando el pueblo también renegaba, venían los filisteos y se apoderaban de ellos. Cuando también el pueblo caía en la cobardía espiritual, también venían los amalecitas. Y también muchas circunstancias que vemos dentro del pueblo de Dios cuando el corazón se desvía. Pero como hoy en la actualidad analizamos estas cosas, la destrucción de Jerusalén y las lecciones que Dios enseñó a su pueblo fueron tan significativas para los judíos que ellos mismos empezaron a leer el libro de la ley. Miren, la rebeldía del pueblo, las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, ellos a través del profeta empezaron a analizar dónde está el mal. ¿Dónde está el mal? ¿Por qué vinieron las consecuencias? ¿Por qué nos está pasando eso? Y esa actitud, hermanos, los llevó a ver que su mismo pueblo estaba siendo destruido, sus hermanos, sus hijos, sus padres, sus líderes, todos ellos, todos parejos. Entonces, cuando hay alguien que se levanta a interceder, a mirar en una visión del pecado que está dentro del pueblo de Dios, entonces ellos mismos empezaron a reaccionar y empezaron a abrir la ley y empezaron a ver los mandamientos y empezaron a ver que si Jehová estaba con ellos mientras eran fieles, pero el día que ellos fueran infieles, Jehová los iba a dejar para sus enemigos. Entonces, cuando el pueblo entiende, hermanos, cuando fue humillado, no podían defenderse más. Eran valientes, valerosos, guerreros, peleaban, sabían, pero los enemigos se apoderaron de ellos a filo de espada. Y es ahí donde ellos toman la actitud e imploran por una restauración y empiezan a decirle a Dios: mira, somos desamparados, somos afligidos, fuimos muertos a filo de espada, no hay nada más de Jerusalén. Entonces, hermano, el corazón del hombre se vuelve cuando cae en esa maldad. ¿Cuál es la necesidad, hermanos, de que algo nos pase a nosotros y después entender y comprender? Desafortunadamente muchos no han entendido el propósito de la vida y en el hecho de muerte están pidiendo cuenta a Dios. En el hecho de muerte se están arrepintiendo. En el hecho ya, hermanos, cuando le van a dar la despedida, entonces se está poniendo a cuentas con Dios. 70, 80, 85, 90 años. Nunca pensó, hermanos, nunca conoció a Dios, su misericordia, su amor, su bondad, que estuvieron ahí día tras día, día tras día las bendiciones. Y el hombre, hermanos, es insensato en sus propios pensamientos. Necio. Quiere vivir la vida como bien le parece. Pero encontramos también que vivamos la vida como bien nos parezca, pero que nos acordemos porque Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces, esta actitud del pueblo, estamos mirando que el corazón se está volviendo a lo que era íntegro, a lo que era leal, a la verdad. Pero en aquella amargura y en aquella expresión, dice que nunca se olvidaría el pueblo que a través de esa manera de la actitud del pueblo fueron humillados por sus enemigos. Y es hoy que nos preguntamos tantas veces: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite hoy, hermanos, hace algunos años, no muchos años, hermanos, en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, hermanos, no se veían tantas enfermedades? No se veían, hermano. Cuando había un pueblo ferviente en la oración, en la comunión con Dios, en el ayuno y respeto a la palabra de Dios, no se miraban tantos cristianos que murieran enfermos. Se miraba el mundo y el mundo venía al pueblo cristiano para que se orara por esas enfermedades y el mundo era libre y el mundo era convencido del poder de Dios. Pero hoy hay mucha enfermedad dentro del pueblo de Dios.
enfermedades, hermanos, físicas, enfermedades, hermanos, de dolencias, de pestes, de mortandad, pero también en el otro lado espiritual, hermano, una sequedad, un valle de huesos secos, como dijo Pablo, como sepulcros blanqueados, secos, nada, no hay esencia, no hay palabra, no hay meditación, no hay comprensión, no hay lealtad, solo lo bueno de Dios. Y la reprensión la echamos para un lado. Entonces Dios deja a su pueblo. Y el pueblo necio, insensato, desviado, empieza a meter esas tradiciones, ese paganismo. Y hoy las iglesias que deberían ser de Cristo son iglesias mundanas. No hay diferencia entre usted y todo lo que hay en el mundo, está dentro de la iglesia. Dios se ha apartado de muchas iglesias, pero muchos quieren usar la palabra, la escritura, como aquí está Dios. Pero Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos. ¿Qué hay dentro de cada iglesia? El fruto del Espíritu Santo. La lealtad a la misericordia de Dios, a esos actos de perdón, de amor. ¿Por qué Dios nos ha perdonado tanto a nosotros? Porque nos ha amado. Y nos ha limpiado, y nos ha purificado, y nos ha lavado. No somos borrachos, no somos drogadictos, no somos asaltantes, no somos violadores, no somos narcotraficantes, no somos los que le quitamos o le robamos a los demás, no. Son vidas que han cambiado, que han sido transformadas. Y bajo esa lealtad estamos aquí congregados, no porque somos perfectos, sino porque hay una muestra de amor hacia Dios. Pero vemos en otro lado de la moneda del mundo que todo pecado trae su consecuencia. Todas las cárceles que están ahí, los hombres que cometieron errores, que hurtaron, que mataron, que robaron, que violaron y que hicieron tantas atrocidades, ¿qué es lo que han recibido? Una pena de muerte. Otros, toda una vida de condenación que el día que salgan de esos lugares será en un ataúd. Las consecuencias del pecado del hombre, de no querer ver la misericordia de Dios a través de lo malo que somos, un día el hombre mirará la ira de Dios. Y un día Jehová se olvidó contra su pueblo y dejó que los enemigos los mataran. Sin consideración, cuando el hombre le da la espalda a Dios, entonces el enemigo se apodera de las vidas. Pero hay una elección que está en usted, que está en mí. ¿Quién quiere que sea gobernante de su vida, el diablo o Jesucristo? No hay de intermediarios. Es una decisión propia que tenemos que tomar. Cuando los cristianos han recibido abundantes bendiciones, sabiduría de Dios y luego le dan la espalda, esto es algo de suma gravedad. Los privilegios de lo que gozamos no estarán más en una responsabilidad de Dios como una persona que nos cuide, sino que nos dejará hacer lo que nosotros queramos. ¿Sí? Tanto consejo de parte de Dios, tanta palabra, tantos mandamientos, tantas promesas, y los cristianos le dan la espalda a Dios. Dios los deja. Dios se cansa. Dios dice en su palabra, el que sea santo, santifíquese más. Que sea puro, siga la pureza. Y el que sea impuro, siga impuro. El que quiera hacer lo que le dé la gana, haga lo que le da la gana. Encontramos que Dios se cansa de hablarle al pueblo día tras día. Y está aquí su palabra, sus mandamientos, sus promesas, los dones, los ministerios. Y Dios se cansa, hermano. Dios se cansa de hablarle al hombre. Y llega el momento que se acaba la vida. Allá en el otro mundo no hay oportunidad. Allá no hay tiempo de reflexionar. Allá no hay tiempo de nosotros ponernos a cuenta con Dios. ¿Hasta qué punto Dios castiga a su pueblo por sus pecados?
en estos días? ¿Hasta qué punto, hermano? ¿Cómo nos examinamos en este tiempo? ¿Hasta qué punto, hermanos? Muchos cristianos han caído en las manos del enemigo. Muchos cristianos que servían en la iglesia, hermanos, fervientemente, hoy están siendo doblegados ante el enemigo. ¿Y cuáles son los enemigos que hoy podemos ver? Que no son, que vienen con una espada, hermano, o en un caballo, a llevarnos cautivos, a llevarnos a otras tierras. ¿Cuáles son los enemigos, hermanos, que Israel contempló visiblemente, pero que hoy no están visibles, sino están en el área espiritual? ¿Cuáles son los enemigos, hermanos? Espíritus malignos que separan la comunión del cristiano con Dios. Todo lo que el diablo poseyó, hermano, o la destrucción o destitución del diablo, una de las maneras que vemos es la altivez de espíritu. Ese ha sido un enemigo dentro del pueblo cristiano, y la altivez de espíritu no respeta ministerios. Se ha llevado tanto a pastores como ministros, evangelistas y profetas de Dios. Se ha corrompido por la altivez de espíritu cuando dicho líder ha alcanzado grandes honores en el reino de Dios, o ha sido llevado a otros lugares para proclamar el evangelio de verdad. El orgullo ha sido un espíritu, un enemigo que ha entrado dentro del pueblo y ha corrompido la maldad. Y han caído tantos ministerios. La arrogancia, la falta de perdón son enemigos que están golpeando al pueblo. La avaricia, la mercadería en el evangelio son enemigos que se están apoderando y están siendo llevados cautivos. Nuestros hermanos están siendo cautivos por los tiempos proféticos que estamos viviendo. ¿Se recuerda lo que leíamos en Timoteo? Hombres arrogantes, ávaros, amadores de sí mismos, y tal descripción. Todos esos son espíritus, son enemigos que están dentro del pueblo de Dios, con una apariencia de piedad, hermanos. Pero el fruto es el que tenemos que mirar. Es ahí donde nuestros ojos en la guerra espiritual tenemos que entender y discernir quién es cristiano genuino, quién se está acercando a mi lado como hermano o como enemigo. ¿Quién? ¿Se recuerda aquel varón que estuvo peleando contra sus enemigos y su espada se le quedó pegada en la mano? Y cuando viene el ángel, ¿qué le dice? ¿Eres de los nuestros o de los contrarios? Tanto que había peleado, hermanos, estaba con sus ojos bien claros. ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Porque si eres de los enemigos, ya me moché en la cabeza a varios y tú vas a ser el próximo. Identifícate. Eso es lo que tenemos que llegar en el área espiritual. ¿Quiénes son los que están cerca de nosotros? ¿Qué apariencia tienen los que nos rodean? Hipocresismo, mentira, chismes, calumnias. ¿Quiénes son los que nos rodean? ¿Quieren el bien de nosotros o quieren el mal? ¿Quieren la bendición que tenemos o quieren la destrucción? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mientras nosotros estemos firmes en los caminos del Señor, mientras que la palabra esté continua diariamente, el ayuno y la consagración, hermanos, no muy fácil vendrá el enemigo a engañarnos. No. Alcanzaremos a ver el fruto, a escarbar que hay dentro del corazón de las intenciones. ¿Cuál es la intención de que se acerque a mi vida? ¿Es buena o es mala? Desecha lo malo, acepta lo bueno. Será el consejo, será la enseñanza, será la corrección. Si se acepta, bueno. Si no se acepta, Dios te bendiga. Porque la palabra no es cambiable. La palabra es la misma. Y vemos nosotros que en el temor
o la confianza de tener esta misericordia, nos invita Pablo en Hebreos 4:16 y dice: así que cada uno de nosotros acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y poder encontrar la gracia que nos ayuda a oportunamente en un comportamiento. Mire, el líder espiritual siempre llevará a sus oyentes a la gracia de Dios. Les hará saber el pecado, la maldad, la manera de la conducta que no agrada a Dios, pero les dirá: mira, acércate. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiar la actitud de cada uno de nosotros. Yo no te puedo cambiar a ti, pero te puedo ayudar a través del consejo que te acerque, que te pongas a cuentas con Dios, porque Él te va a juzgar en aquel día. Y juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Y en sus hechos, sean buenos y sean malos, nadie podrá escapar del justo juicio de Dios. Y cada uno de nosotros recibirá la recompensa según sean los actos de cada uno de nosotros. ¿Amén? Ahí estamos mirando a nosotros. Entonces Pablo dice: acércate, confiadamente acércate, aunque haya pecados o maneras en las cuales no son agradables, no son vistas, la gracia de Dios puede limpiarte. La misericordia de Dios está ahí. Y nos dice Efesios 2:4-5, Dios es rico en misericordia, por su gran amor hacia nosotros nos dio vida en Cristo Jesús, aun cuando estábamos muertos en el pecado. Cuando éramos enemigos de Dios, nos hizo amigos de Dios. Cuando estábamos en las tinieblas, nos trajo a la luz. Es ese cambio, esa transformación, pero hoy que vemos nosotros que muchos han sido conquistados por los enemigos y van otra vez a las tinieblas y dejan la luz. Hay muchos cristianos que van al mundo otra vez y caen en el gobierno de Satanás. El mundo está bajo el maligno. Entonces, están en la cobertura de Dios, sirviendo a Dios en el ministerio, los dones y los talentos, y están 100% centrados en lo que Dios les dio y buscan mirar que la palabra siempre sea el fundamento, pero un descuido viene el enemigo y le dice: deja eso ya. Dios no te responde las oraciones. ¿Para qué vas a la iglesia? Es el mismo, no hay cambio. Allá hay puros hipócritas, puros mentirosos. Y empieza el enemigo a susurrar en el oído y convence a muchos cristianos. Si se deja de ayunar, se deja de orar, se deja la convicción del llamado, entonces el mundo se regresa. Cuando el mundo sale del gobierno y la protección de Dios, entra al gobierno de Satanás. El mundo está bajo el maligno, es el Dios de mentira, el padre de mentira. Pero cuando el cristiano va al mundo y toma las actitudes del mundo, las tradiciones del mundo, y entonces quiere regresar al gobierno de Dios. ¿Sí? Entonces Dios deja que los cristianos tomen su elección. Pero estamos en el gobierno de Dios y nos pasamos al gobierno de Satanás, y luego vamos y venimos y vamos y celebramos lo que el mundo celebra, lo que el mundo festeja, y luego venimos con la hipocresía y decirle: derrama de tu Espíritu Santo. Dame de tu unción, dame de tu poder, usa mi vida. Es que tú me has llamado, es que tú me has dado un ministerio. Oh, es que yo soy tu hijo, tu hija, es que tengo muchos años sirviéndote. Pero el otro día hay una festividad en el mundo y vas al gobierno de Satanás. El tanto ir y venir, si la Escritura nos dice: si eres caliente, ojalá fueres frío, pero cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca.
El tanto ir al mundo y venir a las cosas de Dios te hace tibio. Y ese ha sido el engaño de los enemigos de Dios hoy en la actualidad. La hipocresía dentro del corazón del cristiano, sin importar el llamado que Dios haya dado, eso es la tibieza espiritual. Servir en un ministerio los domingos y hablar de Dios o ministrar en la presencia de Dios y luego ir a calumniar a alguien, sales de lo que es de Dios para entrar en la calumnia. Y la calumnia no es aprobada por Dios, que decíamos es abominación. Entonces los cristianos están sirviendo a Dios pero siendo abominables. Y cuando se es abominable un corazón, Dios no lo ve como un hijo, como una hija. No. Dios pedirá cuentas de cada ministerio. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver quién nos enseña la palabra. ¿Quién nos da el consejo? ¿A dónde nos lleva? Pablo dice, acércate a la gracia. No tengas miedo. Él perdona los pecados, pero tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, tienes que dejar la vida en la pasada manera de vivir, tienes que dejar lo que el mundo hace. Entonces no puede un cristiano estar dentro de la iglesia y mañana me voy a tomar un traguito de alcohol y ahora vengo el domingo a alabar a Dios y levantar mis manos. No puedo ir allá a echarme un cigarrito y luego venir a la iglesia a tocar el piano el domingo. No puedo el domingo estar en la iglesia y el sábado estar en un antro de perdición. Al cabo nadie me ve ni nadie me conoce. Entonces, ¿qué actitud está tomando el pueblo hoy en día? Si los enemigos no son visibles, pero hay enemigos espirituales. Cuando el pueblo pierde el discernimiento espiritual, cuando el pueblo ya no conoce a Dios, todo le es bueno. Todo le es bueno. Pero no es así. Entonces, Israel cayó en ese concepto de que porque era pueblo de Dios, que somos pueblo de Dios, ¿quién puede contra Dios? Ellos se excusaron delante de sus enemigos. Es que no han visto cómo Jehová los defiende, que no miraron los milagros allá en Egipto. ¿Qué no miraron que abrió el mar rojo? ¿Qué no miraron cómo se manifestó en el monte Sinaí? Ese es nuestro Dios. Sí, pero Dios decía, tu corazón se está desviando, tu corazón está mundano, tu corazón se ha mezclado con lo que el mundo ofrece. Y llegó el día donde Jehová se apartó y el pueblo fue destruido. Entonces, ¿cómo queremos ser cristianos? ¿Cómo queremos acercarnos? En el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, de mí. Conforme a tu misericordia, borra mis pecados y transgresiones. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Mire, un corazón que está dispuesto a ser transformado. Eso es lo que Dios quiere, nada más. Es todo lo que Dios pide, un corazón dispuesto a que sea gobernado por Dios. Aquí vemos nosotros, en esta ocasión, poco explicable, porque no quise meterme mucho en todo, pero queremos compararla hoy en día. Jeremías lleva al pueblo a ver el dolor y el sufrimiento, porque la ira de Jehová los consumió como pueblo, por la rebeldía, por el descontento y la desobediencia del pueblo y la ingratitud hacia Dios misericordioso. O sea que Dios nos da todo lo que nosotros no somos capaces de tener, pero también es amoroso, es compasivo, es perdonador. Hasta ahí está bien. Pero la actitud de usted, ¿cuál es? ¿Cuál es la actitud? Eso es lo que tenemos que examinar. ¿Sí? Si hoy está aquí porque Dios le presta vida y Dios le presta salud, entonces hay que seguir adelante. En las bendiciones que Dios da es el comportamiento de su pueblo. Dios lo bendice, el pueblo camina, Dios te bendice. El pueblo sigue caminando en la fe, en la palabra, en la obediencia, Dios lo sigue bendiciendo.
Pero el día que el hombre deja todo, Dios también se aparta. Y eso es lo que muchos no quieren oír. Quieren que Dios es compasivo, amoroso, que Dios suple, que Dios siempre está ahí en todas las necesidades. Pero ¿qué cuando vemos la ira de Dios? ¿Qué cuando nos pasan cosas? ¿Qué es nuestro pensar y nuestro pensamiento? ¿Cuál es la actitud? La actitud del pueblo fue reconocer las faltas, los errores, y se volvió otra vez a Dios. Y al final nos dice que Israel fue otra vez restaurado. Otra vez se volvió Jehová, el pueblo a Jehová. Pero en el día final, ¿qué miraremos nosotros, hermanos? Cuando hayamos pasado de esta vida a la otra. ¿Nos iremos confiadamente que vamos a ver la misericordia de Dios o la ira de Dios? Para los cristianos dice que en aquel día Dios pondrá unos a su lado derecho y otros a su lado izquierdo. Los obedientes, los que hicieron la voluntad de Dios sin corrupción, estarán a la mano derecha. Pero los rebeldes estarán a la mano izquierda. ¿Dónde estará usted? Porque a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredar todo el reino desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, porque fui forastero y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Obras de misericordia, obras de amor. También dice que si perdonamos a los hombres, Dios nos perdonará. Si amamos a nuestros enemigos, es un mandamiento de Dios, amar a vuestros enemigos. ¿Sí? Entonces, esos mandamientos, esas maneras de misericordia que se mueven en Dios, tenemos nosotros también que practicarlas. La piedad. Y esta manera en la cual nuestras vidas se llenan de riqueza espiritual. Esos actos los llevamos dentro de nosotros y las personas se acercan a nosotros y dicen: me gusta cómo hablas, me gusta cómo te comportas, eres una buena persona, sigue así adelante. Y esas palabras nos motivan a seguir adelante, nos alientan. Pero cuando las personas no se quieren acercar a nosotros, ya llegó vámonos por otro lado. Entonces, esas actitudes, hermanos, se demuestran en la vida cotidiana, normal. Pero en el reino de Dios también son visibles los frutos, hermanos. ¿Cuáles son los frutos? Entonces, vamos a cerrar esta enseñanza para poder nosotros seguir mirando esta misericordia que son nuevas cada mañana. Y así poder nosotros contemplar, hermano, reconocer, llévese en su corazón a su casa la meditación de su amor, de su perdón de pecado, pero también la vida que nos lleva en la rectitud y la confianza de Dios. ¿Sí? Para poder entrar al cielo, nuestros amigos que nos acompañan también tienen que hacer actos de obediencia, actos que reconozcan ante Dios, no ante nosotros, ante Dios, que Dios los va a calificar para que ustedes tengan una vida plena en Él. ¿Sí? Y así también sean librados de los enemigos, sean librados de la muerte, sean librados de aquellos que quieren el mal para sus vidas. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren. Nos ponemos en